Ya estoy grabando, ¿sí? Estate atenta, Denu, porque publicamos el link de Zoom y eso a veces es medio peligroso. Estate muy atenta, si aparece algo raro, expulsá de la sala inmediatamente. Sí, voy a... Sí, perfecto. Bueno, empiezo a grabar y admito a la gente, ¿ok? Dale. Dale. Ok. Hola, buen día. Hola, buen día a todos los que se van sumando. Buen Gracias día, por ¿cómo participar. andan? Vamos a dar unos minutitos a que se siga, a que se termine de sumar la gente. Si les parecen 2 minutos más, arrancamos. Les pedimos para mantener esto en orden, si por favor pueden todos mutear sus micrófonos mientras no estén hablando. Por favor, muteen los micrófonos, los que se van sumando, así no tenemos ruido en la sala. Gracias. Bueno, en 6.5 y ya tenemos bastante cantidad de gente conectada, así que si les parece, por respeto a los puntuales, vamos a ir arrancando. Bueno, les doy a todos la bienvenida y les agradezco por sumarse a esta primera actividad del Centro de Estudios de la Gestión de Intereses, que va a ser el vector de nuestro pilar transversal de gestión de intereses justamente. Muy cortito, ¿de dónde viene esto? Los pilares transversales creemos que son los espacios a través de los cuales podemos mostrar... Está bien. La segunda pregunta. A ver, ¿podemos mutear los micrófonos, por favor? Sí. Les decía entonces, estos pilares transversales son los que mejor nos permiten mostrar toda la fortaleza que tenemos como consejo al integrar en un mismo grupo de trabajo a consultores, profesionales del ámbito privado, profesionales del ámbito público, a la academia, a los estudiantes, y poder de esa manera tener una mirada holística sobre un tema que es tan central para nuestra actividad como es el del lobbying, el de la gestión de intereses. Así que así nace este grupo. Empezamos de a poquito, ahora Pablo Catoni, que es el líder de este equipo, va a contar un poquito más sobre el génesis, pero así empezamos a sumar gente, sacamos el decálogo, y bueno, y aquí estamos hoy lanzando esta primera actividad de presentación, que va a tener un primer espacio donde Pablo va a contar un poco los fundamentals del grupo, y luego vamos a tener una presentación de nuestra amiga de la casa, Ceci Mosto, que va a hablar un poco sobre temas relacionados a esto, ¿no? Sobre cómo se está viendo desde la opinión pública al sector privado. Así que bueno, sin nada más para agregar y muy contento de que esta actividad se esté llevando a cabo, le doy paso a Pablo Catoni para que siga con la presentación. Genial, gracias Diego. La verdad que estamos muy contentos de poder hacer este lanzamiento formal de este espacio transversal, como decía Diego, que involucra a representantes de todas las comisiones del Consejo. Creemos que era un tema que venía pendiente dentro de la institución, poder hacer foco en, como nosotros decimos, una de las áreas fundamentales o actividades fundamentales que tenemos en nuestra profesión, ¿no? Una de las actividades fundamentales que además posiblemente sea la que menor cantidad de literatura teórica científica tiene, la que menos se le presta atención en muchas casas de estudios, y sin duda es un área medular de lo que hacemos todos los días. De hecho, varios de nosotros es el área profesional en la que trabajamos todos los días, y creíamos que como consejo necesitamos obviamente ponerle un foco especial
y bucear en esta temática para poder, a través del debate, de la difusión, de la discusión, poder seguir empujando el desarrollo de la función y elevar los estándares éticos y técnicos del tema de gestión de intereses, del lobbying en nuestro país. La idea es justamente crear un espacio de estudio, ¿no? Crear un lugar en el cual podamos encontrarnos los colegas y discutir sobre este tema puntual para poder enriquecer el debate, ¿no? Básicamente entendiendo que no solo con esta función, sino con todas las que nosotros desarrollamos en nuestra profesión, somos claramente un factor de transformación de las organizaciones, ¿no? Y a partir hacia adentro, a través de herramientas como la comunicación, o a través también de los asuntos públicos, para poder ser un puente entre la organización y sus stakeholders, ¿no? Pero también de alguna manera somos protagonistas activos en la construcción de un ecosistema social. De la manera en la cual nosotros, como profesionales de la comunicación institucional, de los asuntos públicos, de las relaciones públicas, nos desempeñamos, estamos aportando a tener un ecosistema más sano o no, y sin duda somos actores en la transformación de ese espacio público. Por eso tenemos una responsabilidad, y esa responsabilidad nos abre una oportunidad de hacer las cosas de una manera diferente. Y dentro del Consejo, a lo que apuntamos es justamente a poder difundir o poder marcar como norte absoluto y sin ningún tipo de desviación el trabajar en la gestión de intereses, en el lobbying, para no hablar con eufemismos, hacerlo con integridad, hacerlo con calidad técnica, hacerlo con profesionalismo y hacerlo con ética, ¿no? Y esto es lo que este centro de estudios empuja. Un centro de estudios que busca ser absolutamente inclusivo, en el sentido de que todos puedan aportar a esta discusión, que todos los colegas se sientan parte y voz activa para poder aportar a esta discusión. Una discusión que quizás le dimos como lanzamiento o un marco inicial a mediados del año pasado, del 2021, cuando un grupo de colegas nos sentamos para empezar a darle marco a la discusión, ¿no? Quizás cuando empezamos a trabajar en esta temática no encontramos cómo ponerle el cascabel al gato y cómo enmarcar una discusión más ordenada, y lo que encontramos fue crear este decálogo de buenas prácticas para la gestión de intereses, que muchos de ustedes deben conocer, y si no lo hacen, la invitación es, si no lo conocen, la invitación es a que ingresen en el sitio del Consejo y puedan revisar en detalle los 10 puntos de este decálogo, que se creó como un punto de partida, no como un punto de llegada, como un borrador, un documento vivo que buscamos actualizar, profundizar y mejorar en el día a día, ¿no? Cada uno de estos 10 puntos nos va a permitir guiar una discusión que pretendemos ir llevándola a lo largo de la evolución de este centro de estudios, y además que nos permita orientar las actividades, que básicamente las dividimos en dos grandes columnas de trabajo. La primera es la de posicionamiento, ¿no? Consolidar el rol del Consejo como referente en la materia, como referente en el tema de los asuntos públicos, la gestión de intereses, el lobbying, en la generación de contenido. Acá obviamente la invitación es a que todos puedan sentirse libres de presentar trabajos escritos, de usar los canales ya existentes en el Consejo, como es el newsletter, como el podcast, etcétera, para tener contenido sobre la temática. Por supuesto, fomentar el diálogo, buscar discusiones en las que se pueda enriquecer la temática, presentar visiones divergentes y encontrar puntos en común. Un punto que nosotros entendemos que es fundamental para nosotros como consejo, en el cual incluimos obviamente al mundo académico, es el trabajar en la presencia de la temática de los asuntos públicos y la gestión de intereses en las currículas de las carreras relacionadas con nuestro consejo.
y primero entender en cuáles, en qué carreras, en qué materias está incluida la temática, y en las que no esté, obviamente empujarlo para que los profesionales que se reciban puedan tener esta primera mirada. Y finalmente, dentro de esta columna, el de derribar estereotipos. Creo que todos los que trabajamos en esto nos enojamos, nos indignamos cuando leemos en algún medio, escuchamos a alguien que habla de lobista de una manera peyorativa y alineándolo muchas veces con prácticas non santas, y queremos también, obviamente, empujar, obviamente que es una pelea difícil porque es un concepto muy instalado, pero que también como consejo queremos plantearnos como objetivo a largo plazo poder derribar esos estereotipos, ¿no? Y la segunda columna es la de la consolidación. Tener una posición unificada sobre la actividad, entender qué es lo que el Consejo piensa sobre la gestión de intereses. Siempre entendiendo y poniendo como un ejemplo práctico, en el caso de que en algún momento, como ocurrió en otras ocasiones históricas, se discuta algún proyecto de regulación del lobbying, entender cuál es la posición clara del Consejo al respecto y poder defenderla como una mirada unificada, ¿no? Entonces, para eso tenemos como dos actividades centrales. La primera es la de la mirada externa, como es esta reunión inaugural que estamos teniendo, de poder iniciar un ciclo de conversaciones, de poder escuchar de referentes en la materia o de temas relacionados con la actividad que nos puedan brindar sus insumos para tener una discusión mucho más rica y nos lleve al segundo punto, que es el del consenso interno, ¿no? Basados sobre este decálogo que trabajamos el año pasado, poder realizar una actualización, ¿no? Sobre la base de estos insumos que recibamos en las discusiones, y que sea mucho más rico y mucho más en línea con lo que pensamos, y tener finalmente un documento final. Para eso estamos pensando posiblemente, como decía, un ciclo de conversaciones que nos lleve después a una especie de taller en el cual poder compartir opiniones y enriquecer este documento. Entonces, en conclusión, básicamente lo que buscamos es que este centro de estudios sea un punto de encuentro de colegas al cual buscamos convocar, y buscamos que todos los que estamos formando parte de este equipo que está trabajando, que somos varios, de las diferentes comisiones, como decía Diego, que podamos convocar a más colegas, que se sumen nuevas voces a esta discusión, y a partir de eso generar una usina de pensamiento dentro del Consejo sobre la materia. Eso es simplemente lo que queríamos contarles al respecto del centro de estudios. Es como decíamos, un trabajo en desarrollo que va a ir evolucionando, que va a ir creciendo, que va a ir enriqueciéndose, y al cual, de nuevo, invitamos a todos a que sean parte. Con esto, no sé si alguno quiere hacer algún comentario, sobre todo los que están en el equipo de trabajo puntual, si quieren sumar algún comentario. Abro micrófono. Y si no, damos paso a nuestra invitada de lujo, como decía Diego, una amiga de la casa y alguien que nos va a disparar los primeros pensamientos de nuestro centro de estudios. Y es Cecilia Mosto, a quien todos ya conocen, y creo que no hace falta mucha presentación. Ella es licenciada en Ciencia Política, ella es la socia y fundadora de CIO Investigación. Y como punto de partida, como decíamos, la idea es poder entender cómo los diferentes grupos sociales, cómo la sociedad ve al mundo corporativo, ve a las empresas, ¿no? Eso es un punto de partida para entender también de qué manera, de dónde partimos al hablar del lobbying, digamos, ¿no? Siempre podemos decir que quizás los factores que opacan quizás nuestra actividad es la percepción, que ya nos va a contar Ceci cómo se ve a las empresas, y también los altos niveles de corrupción que existen en la región y en la Argentina en particular. Bueno, partamos sobre la base de eso, de entender, de tener data dura y clara que nos va a dar Cecilia, para poder empezar a pensar
tomar nota de lo que nos dice y que eso sirva para las próximas discusiones. Así que sin más, no quiero robar más tiempo. Ceci, te dejo el escenario a vos y te escuchamos. Dale. Bueno, gracias por invitarme. Así que estoy compartiendo la pantalla. Bueno, un honor estar acá en la inauguración de todo esto. Voy a compartir así y les cuento un poquito. ¿Se ve? Sí. Ok. Bueno, les cuento un poquito cuál fue mi criterio para compartirlo con ustedes. Primero, que sea corto, porque sé que todos ustedes están súper apurados, entonces, digamos, traté de seleccionar cosas relevantes, o que a mí me parecen relevantes, a lo largo de todos estos años, que como que fui descubriendo a partir de la investigación para diferentes cuestiones, ¿sí? Acá me parece que lo interesante son dos cosas. Una es ver qué pasa con la opinión pública y las empresas. Entonces hay información, ustedes son grandes lectores de encuestas, yo hay muchas cosas que ya las saben y no voy a estar diciendo nada nuevo. Pero lo que creo es que es importante saber qué piensa cómo ve o cómo construye opinión la gente de las empresas, pero también cómo opera esta imagen construida por la opinión pública en la relación que las empresas tienen con gobierno, ¿sí? Entonces, dividir la presentación en, o sea, cuando hay una relación que las empresas tienen con el gobierno sin la opinión pública y otra relación cuando aparece la opinión pública, ¿sí? Esto a mí me parece que es importante, y entonces dividir la presentación en tres partes. Una primera parte que es, bueno, ver algunos indicadores que fui, digamos, armando, no tienen diferentes secuencias en el tiempo, pero en general se sostienen, lo que voy a mostrar. Entonces, en esta primera parte vamos a ver los drivers negativos y los drivers positivos que motorizan la construcción de opinión. Esto me parece súper interesante, porque son muy dinámicos, es decir, muchas veces en las conversaciones con las empresas aparece como esta idea de que la opinión pública, digamos, que en la opinión pública predomina lo negativo, ¿no? Predomina lo negativo y que esto casi es imposible de cambiar. Bueno, esto a mí me parece que no es así, a mí me parece que hay espacios donde crecen las malezas y donde fácilmente las opiniones negativas aparecen, pero hay otros espacios donde justamente crece lo que destruye la maleza. Es decir, hay cosas que funcionan bien en la opinión pública con respecto a las empresas. Una segunda parte que es justamente esto de ver qué pasa, y esto, entonces, ahí la fuente es encuestas de opinión, en la primera parte. En la segunda parte, la fuente van a ser casos. A partir de la experiencia de haber trabajado en mapeos de stakeholders, y en realidad en estudios sobre reputación en públicos de interés, bueno, ¿qué pasa con la opinión del gobierno con empresas con nombre y apellido? Como promedios así generales, pero que me parece que son bastante representativos y que vienen más por el lado de los casos. Y la tercera parte es un ejercicio que hicimos con IDEA hace poquito, con el equipo de investigación de la Universidad de El Salvador, que desarrollamos unos focus group para que los funcionarios de empresas reflexionaron sobre qué piensan ellos o cómo piensan ellos que los ve la opinión pública. Entonces, bueno, acá hay como un popurrí de información que simplemente, digamos, el objetivo es disparar, ¿no?, la reflexión. Bueno, a ver, ahora voy a tratar de... Ahí está. Bueno, ¿por qué? Lo primero que me planteo y que hago como un marco a la cancha de por qué se investiga la opinión pública, o por qué las empresas a veces sienten la necesidad de saber qué piensa la gente de ellos, ¿no? Entonces, ¿por qué aparecen el brief? En el brief este requerimiento de información. En general porque está, digamos, en carpeta, o hay un desarrollo de una operación con alto impacto, entonces se quiere prevenir la mayor cantidad de problemas posibles. En segundo lugar, porque se quieren definir estrategias, digamos, con las comunidades próximas,
entonces también se busca hacer estudios de opinión, también para evaluar riesgos reputacionales probables, ¿no? En la opinión, donde están las principales controversias que la gente ve en una industria o en una actividad en general, y después porque también aparece la investigación porque digamos, la idea que tenga la opinión pública sobre el concepto empresa puede restringir o favorecer el capital simbólico de las empresas, que es lo que les permite a las empresas sentarse y poder influir en la toma de decisiones, ¿no? Esto les diría que es más, no es un requerimiento de una empresa, sino que es lo que las empresas muchas veces leen en los estudios de opinión más generales. Yo voy a tratar de hacer corto para después quedar abierta por ahí a la charla o a la discusión con ustedes. Bueno, vamos a ver los drivers negativos. Los drivers negativos, ustedes los conocen muy bien, pero para mí hay uno que es súper importante, que es el desconocimiento, ¿sí? Muchas veces cuando se hacen cualitativos, es decir, esto es quanti, esto es una pregunta que a mí me gusta mucho hacerla en los estudios de opinión, que algunos de ustedes por ahí ya la vieron en otras presentaciones mías, ¿qué contribución hacen las empresas al país? Esto es una comparación con Ciudad de México y AMBA, ¿ok? Es una estructura de respuesta que también se sostiene a lo largo del tiempo, ¿no? La gente no sabe cuál es la contribución que hacen las empresas al país. Hay mucha desinformación en ese sentido. Entonces sí, surge el tema de la creación de empleo, pero fíjense las diferencias y las brechas que existe con Ciudad de México, ¿no? En la Argentina aparece la creación de empleo, pero fíjense que antes de la creación de empleo en Argentina aparece ninguna. Y ninguna está un poco, digamos, impulsado por la desinformación. Cuando se trata de profundizar en ese ninguna, aparece un gran vacío en la cabeza de la gente sobre, digamos, qué es lo que hace en realidad el sector privado o qué es lo que hacen las empresas, ¿sí? En general, cuando se empieza a hablar de empresas con nombre y apellido, es otra historia. Pero estamos hablando de la empresa como actor social, ¿no? Entonces, explotación de productos aparece muy bajo, mejoras constantes en la calidad de productos y servicios bajo, avances tecnológicos, ¿no? Aporte a las áreas públicas, etc. Eso es un primer driver negativo, el desconocimiento, ¿no? Que eso es una buena noticia, porque pareciera que ahí hay, en el slide anterior, hay un espacio de mejora, ¿no? Hay posibilidades de mejora. Otro driver negativo es los empresarios. Cuando uno mide la imagen de los empresarios, ¿no? La confianza en los empresarios, hay una brecha, un gap entre la imagen de los empresarios y la empresa, ¿no? Si yo pregunto por empresarios, en general hay como una brecha de 10 puntos en la confianza en los empresarios y la confianza en la empresa. Esto que está entre paréntesis, que yo puse acá, hay una cosa bastante interesante, es que ahora hay un contexto, este 29 que ven a la izquierda, ha llegado a estar en 13 puntos de valores positivos de confianza. Y sin embargo esto crece, que era un poco lo que hacía referencia en la introducción. No son indicadores que se mantienen absolutamente rígidos, entonces estamos hablando de restricciones. Acá no estoy hablando de restricciones, sino de drivers negativos, ¿no? Entonces hay movimiento ahí. Y este es un valor, el más alto valor de casi todas mis mediciones, el 29 puntos de confianza. Bueno, y esto también, entre paréntesis, un comentario que es, aún en contextos adversos, siempre la empresa está por encima del sindicato. Esto ustedes lo ven en las encuestas a menudo. Cuando me pregunta cuáles son las características, ¿no?, que su opinión tienen de los empresarios, entonces aparece egoístas, deshonestos, soberbios, bueno, aprovechadores oportunistas, son las primeras. Después aparece también líderes competitivos y proactivos, transparentes, bueno, corruptos, estafadores, o sea, hay como un mix donde domina la opinión negativa, ¿no? Y no una opinión negativa ligera, sino una opinión negativa pesada, ¿no? Robusta. Otro driver negativo es la imagen pública, es decir, lo que se dice públicamente de las empresas, ¿sí? Cuando los políticos tienen que hablar de las empresas en los medios de comunicación, es muy fácil, les resulta muy fácil decir cosas horribles muchas veces, ¿no? Yo traje algunas, bueno, miserables, vivos, María Eugenia Vidal. Es decir, que esto no es patrimonio, digamos, en la narrativa de un partido político, sino que todos los partidos políticos, cuando les parece que es beneficioso o que es capitalizable, no tengo miedo de haberme quedado sin señal. ¿Me están escuchando, no? Sí.
Perfecto, sí, sí. Ok. Es que es capitalizable pegarle a las empresas. Y esto viene un poco relacionado con lo anterior. Si las empresas tienen bajos niveles de confianza, o los empresarios bajos niveles de confianza en la población, bueno, que es a la que ellos le hablan, bueno, entonces pegarle, digamos, a las empresas es algo muy redituable para los políticos. Y bueno, esto complica, porque es muchas veces la única voz que la opinión pública tiene, ¿no? La única, los únicos conceptos, o los conceptos que adquieren mucha visibilidad. Bueno, esto es otra también, el tema de qué pasa cuando, digamos, se aparece un político, esto de la imagen pública, ¿no? Fíjense lo que pasó con este evento, ¿no? Que después también podemos charlar sobre esto, porque ya venía, para mí, desde mi punto de vista y con lo que yo tengo ya en la cabeza, venía como mal planteado, ¿no? El formato, cómo se iban a dirigir, cómo iban a aparecer, ¿no? En público, y bueno, esta metida de pata, digamos, bueno, hizo que Cristina apareciera y viene a nutrir un poquito lo que aparece en los medios de comunicación de boca de los políticos, que algunos de ellos tienen bastante influencia en la opinión de la gente. Esto lo traigo de Edelman, que es, bueno, también, ¿no? Cuando se habla de líderes empresariales, el 70% creen que engañan a partir de algún propósito o objetivo, son personas que engañan a la gente. Este dato a mí también me parece interesante, que hace referencia a otro driver, que es, digamos, una cultura en donde hay un sector público omnipresente. Esto no es inocuo para la construcción de opinión vinculada a la empresa. Esto compite muchas veces con la imagen de la empresa en la construcción de opinión de la gente, el protagonismo del sector público. Esta es una investigación que me parece súper interesante de la Universidad Austral, de los hermanos Reina y de Kanata, y que, bueno, acá preguntan sobre confianza en las empresas, pero el contexto de este estudio tiene que ver con empleo, dónde les gustaría trabajar, ¿no? Pero fíjense que la confianza en empresas públicas, en este caso, y de empresas privadas, que están por debajo. Esta pregunta es la interesante. Si usted tuviera la posibilidad de elegir entre tener un empleo público o privado, ¿cuál elegiría? Y hay una inclinación creciente hacia un empleo público y no un empleo privado, ¿no? Eso tiene que ver con esta omnipresencia del sector público en la vida de toda la sociedad, ¿no? En diferentes aspectos. Por eso lo traigo y me pareció que refleja un poquito este driver negativo. Bueno, acá terminamos con los drivers negativos, ¿sí? Que yo puse al principio el tema del desconocimiento, que para mí, y por haber hecho mucho quali, ahí hay un vacío sobre cuando uno pregunta sobre cualquier otro actor social, aparece mucho discurso, ¿sí? Sobre todo para políticas, o digamos para actores políticos, como categorías, hablando en abstracto. Sindicatos, iglesia, bueno, ahí hay mucho discurso. Cuando se pregunta por empresa, no hay discurso, la gente no tiene discurso, no tiene historia, no tiene referencias fuertes, no tiene hitos, digamos, de los que pueda hablar vinculados a empresa. Entonces los drivers positivos, ¿no? Esto es muy interesante en cualitativo, ver dónde para cuáles son las barreras para que pueden, digamos, ofrecer contención a los atributos negativos, ¿no? Si es que existen. Y aparentemente existen, ¿no? Esto que yo les decía antes, o sea, hay un contexto pro empresa, pro sector privado, digamos, que se vive. De hecho hay un crecimiento de los partidos políticos de centro-derecha, y hay, digamos, mucho discurso liberal, digamos, hoy en los medios de comunicación. Entonces hay un contexto que está operando como driver positivo y que seguramente impulsó hacia arriba la imagen de los empresarios. También hay un efecto post-pandemia, ¿sí? Que
funcionó como motor de mejora en la imagen de las empresas, porque las empresas fueron victimizadas, o sea, frente a este sector público que compite en la construcción de opinión con las empresas y que muchas veces no las deja, o sea, muchas veces son subponderadas por el protagonismo del sector público. Bueno, durante la pandemia apareció justamente lo contrario, una victimización de las empresas, mucha pyme hablando en los medios de comunicación sobre que tuvieron que cerrar, sobre el tema de cómo le está afectando la pandemia, y eso no pasó, digamos, en el sector público, que de alguna manera transitó la pandemia. Un empleado del sector público transitó muy bien la pandemia, ¿no? Comparado con un empleado del sector privado. Bueno, capacidad de adecuación, esto es muy importante, y acá tiene que ver con toda la tecnología, el desarrollo tecnológico para llegar al cliente sin que se mueva de su casa, ¿no? Capacidad de adecuación demostrada por las empresas a las restricciones que mostraba el contexto. Y esto también generó mayor percepción de cercanía, ¿okay?, con la empresa. Entonces, esto por un lado es un driver positivo, post pandemia, y después hay como un nuevo paradigma corporativo, ¿no? Las nuevas empresas que contribuyen con atributos positivos a la categoría empresa como actor social son estas nuevas empresas, ¿no? Las nuevas empresas que están muy asociadas con valores que vienen construidos por los millennials y los centennials, ¿no? Son cercanas, democráticas, transparentes, se preocupan por el medio ambiente, por la diversidad. Esto empieza a aparecer en la construcción de opinión. Acá tenemos un driver positivo. Estos pueden contener los aspectos negativos en la construcción de opinión. Después hay otro tema que también aparece mucho en los estudios, y que es cuanto más cercana a la marca corporativa, cualquiera de estos actores, cuanto más cercanos a la marca corporativa, mejor imagen tienen en la opinión pública. Entonces, fíjense en esta encuesta de Edelman, que me parece que lo refleja bastante bien, cuando se pregunta sobre presidentes de compañía, tiene un nivel de confianza. Ahora, si es el presidente de la compañía donde yo trabajo, sube mucho el nivel de confianza. Entonces, hay como un microclima dentro de las empresas que crece muy bien en términos de confianza y de imagen para los públicos próximos, porque las empresas han desarrollado buenas prácticas en ese sentido, y eso impacta, pero digamos, en territorio próximo a la empresa. En la medida en que uno se va alejando, crece mucho los valores negativos, crecen mucho los valores negativos. Eso también, mi empleador, digamos un empleador de confianza, fíjense, cuando tienen que hablar del empleador, sube al 70% de valores positivos de confianza, cuando es el mío, ¿no? Cuando tengo que hablar sobre el empleador en general, seguramente que esto baja a la mitad, ¿ok? Entonces hay una incapacidad también en derramar todas las nuevas prácticas de las empresas, que todo esto se derrame y que pueda colaborar o contribuir con la construcción de imagen positiva en públicos más distantes. También hay matices, otro driver positivo, de acuerdo a la actividad. O sea, vemos que no hay una opinión homogénea, ¿sí? Cuando uno empieza a preguntar sobre cuestiones específicas del sector privado, ahí hay matices. Entonces, con esto, ¿qué quiero decir? Que a lo mejor, si uno hace cosas parecidas a lo que hacen las industrias o las actividades que se constituyen en un benchmark, digamos, para mirar, para tomar como ejemplo, bueno, puede ser ahí que haya industrias que se puedan ubicar mejor, que esto tiene que ver con el trabajo en cámara, pero esto es un driver positivo. O sea, vemos que el sector agropecuario, cuando se pregunta sobre contribución acá ya a nivel sectorial, no contribución de la empresa, del sector privado, sino lo hacemos pensar a la gente en nivel industria, bueno, aparecen matices. Entonces eso quiere decir que hay una porosidad en la construcción de opinión muy interesante. Cuando preguntamos en confianza, o sea, fíjense, valores positivos de confianza también, pregunto por industrias, y la confianza, digamos, no está mal, digamos, hay valores positivos de confianza altos en empresas de tecnologías, sector agropecuario, bueno, etc. Todo esto lo uso un poco como disparador de que, bueno, ¿no? hay espacios, digamos, donde se puede mejorar aquella construcción tan adversa que veíamos al principio. Esto lo voy a pasar. Bueno, valores positivos de confianza también hay matices según el tamaño y el origen del capital, ¿no? Las empresas
pymes tienen, tienen buena imagen, las cooperativas, fíjense, empresas nacionales, empresas grandes, que esto vendría a estar en la escala de pequeñas cooperativas, empresas grandes, confianza, bueno, supera el 40% de confianza, empresas nacionales y empresas extranjeras. Es decir, también acá la opinión se muestra con claros oscuros adentro de su cabeza, no es una cosa que es lisa. Y después, esta fue un estudio que hicimos y que me parece también interesante traerlo, hay como un aspiracional vinculado a mayor participación de las empresas en el futuro en la economía. Fíjense que la gente se imagina a un futuro con mayor participación de empresas privadas, menor intervención del Estado, y donde predominarían las tecnológicas automatizadas, pero bueno, hay digamos, una idea que domina y que es positiva sobre el futuro. ¿A qué país querrías parecerte? Bueno, el 44% a USA, el otro a Chile, y creo que el otro es Australia. Bueno, no lo diría. A ver, bueno, después fijo. Ya estamos en la segunda parte, ¿sí? Y estas partes van a ser más cortitas que la primera. Pero bueno, la primera lo que me interesaba que quede, digamos, ahí plantado, es que la opinión pública está receptiva para escuchar otra cosa acerca de las empresas. Esto lo tomo, digamos, de estudios de caso, lo tomo como caso de análisis particulares, o empresas particulares. Hace un tiempo, las empresas empiezan a, digamos, cuando empieza a emerger lo que es el capitalismo de stakeholders, y ya no preocuparse nada más que por el cliente y por los accionistas, sino también preocuparse por públicos diferentes que pueden afectar la operación o afectar el negocio. Bueno, todos ustedes mapean una serie de públicos de interés y se mide cuál es la reputación en esos públicos de interés, ¿sí? Cuando yo mido reputación en público, lo puse como para que vean cuál es una muestra típica, en donde se mide reputación en cliente, cadena, periodista, funcionario de empresas y gobierno, ¿no? Este es un verbatim de una entrevista para profundizar opinión sobre una empresa en particular, hecha a un funcionario público, ¿no? Entonces, fíjense que dicen, en general es buena la imagen que tengo, ha hecho mucho por el municipio, desarrolló diferentes acciones para la juventud, la recreación, ha mejorado al pueblo en general. O sea, a ese funcionario público, cuando se le preguntó por esa empresa, opina bien, o sea, ahí eso expresa, digamos, la relación que establece la empresa con sus públicos de interés. Ahí hay buenas prácticas y es eficiente todo ese relacionamiento y todas esas estrategias desplegadas por la empresa. Entonces hay como este vínculo empresa, comunidad próxima, gobierno mucho mejor, o que va evolucionando de manera positiva a lo largo del tiempo, ¿no? Y fíjense, esto también lo traigo como promedio, cuando yo mido reputación en los diferentes públicos de interés, 100 sería la media de reputación, hay por debajo de la media, y fíjense que gobierno está bien alojado y con buena, digamos, un buen nivel de reputación vinculado a estas empresas. Es un promedio que yo hice de empresas de diferentes sectores y donde se miden la opinión del gobierno, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa cuando aparece la opinión pública? Que esto era mi interés. Cuando aparece la opinión pública, esta relación establecida con gobierno, me parece que funciona, que hay confianza, al gobierno le gusta que la empresa esté desarrollando actividades en su provincia o cerca de sus operaciones, etc. Bueno, sí hay una crisis en donde aparece la opinión pública, esa estrategia pareciera perder impacto, ¿sí? Pareciera perder eficacia, ¿ok? Porque el gobierno ahí se queda dialogando con la opinión pública y se olvida de la empresa. Esto también lo tomo de casos de análisis nuestro, donde tuvimos que investigar sobre crisis reputacionales y ver qué pasaba con la empresa, qué pasaba con la opinión pública, etc. Bueno, ahí la empresa se diluye totalmente y esa buena estrategia pareciera no funcionar frente al poder que tiene la desconfianza en la opinión pública sobre la empresa. Entonces el gobierno vuelve al slide ese que vimos de imagen pública, volvería a decir cosas malas de la empresa o ser crítico con respecto a la empresa, por más que hayan tenido años de relacionamiento
entre ellos y buen relacionamiento. Y ahora ya la última parte, para terminar, que tiene que ver con algunos de los resultados que obtuvimos en los focus con IDEA. Y esto sería una nueva perspectiva, o sea, ya vimos lo que es la opinión pública, cómo construye debilidades y fortalezas de la imagen. ¿Qué pasa cuando desaparece la opinión pública en ese relacionamiento que es bueno, que tiene buenos niveles de reputación las empresas con respecto a gobierno, cuando trabaja con gobierno? ¿Y qué pasa cuando irrumpe la opinión pública ahí en esa relación? Y ahora vamos a ver qué piensan ustedes de lo que piensa la opinión pública. Esto es un estudio entonces que hicimos con IDEA, con el equipo de investigación del Instituto de la Facultad de Ciencias Sociales de Educación y Comunicación Social, que integramos con Gabriela Pagani, con Federico Estelato y con Saúl Gómez. ¿Okay? Bueno, y participaron todas estas empresas. ¿Okay? Fue muy interesante. Todavía no están los resultados totales, estamos elaborándolos, pero a mí me interesaba traer acá algunos ejes. ¿Por qué? Porque la opinión que en estos focus se obtuvo es como un espejo de lo que vimos antes de la opinión pública, ¿no? Bueno, un primer eje, digamos, que aparece en los focus group es la percepción de las empresas de que la opinión pública desconoce la actividad empresaria, ¿no? Posee muy escasa información acerca de los elementos que constituyen la actividad. Administra muy pocos datos, desconociendo el valor que agrega la empresa en términos de generación de empleo, innovación, mejoras sociales, prácticas ambientales. Esto aparece en la conversación de los focus. Esto que pasa en la sociedad y que es percibido por ustedes, genera frustración. ¿Por qué? Porque justamente, a lo que yo decía antes, se han mejorado muchísimas prácticas de las empresas vinculadas al ambiente, a la comunidad próxima, a sus colaboradores, a la cadena, a una serie enorme de cuestiones, pero sin embargo esto no es percibido por la sociedad, ¿no? Entonces esto genera frustración. También hay como una percepción de fragmentación en la construcción de opinión pública. Depende de qué cuestiones esté hablando, esta opinión fluctúa, ¿no? No hay una voz, no hay elementos que unifiquen atributos de la categoría empresa. Hay una opinión pública que está fragmentada, una imagen que está fragmentada por diferentes aspectos que tiene la gente en la cabeza. También apareció, digamos, en la conversación cierta percepción de que las empresas solamente se hacen visibles con la queja, es decir, cuando hay reclamos hacia el gobierno, entonces no hay, digamos, un discurso propositivo impulsado por la empresa, por supuesto siempre siguiendo o atravesado por la fragmentación, porque el reclamo también fragmenta, ¿no? Después también esta idea de que la empresa grande es la que atrae todos los conceptos negativos, ¿no? Y cuando se habla de pymes o se habla de emprendedurismo, eso no está, digamos, empañado de alguna manera o contagiado por la negatividad que atraen las grandes empresas. Después, necesidad de generar empatía, ¿no? Esto aparece, digamos, como las empresas están muy mirándose a sí mismas, aisladas, ¿no? En su propio ecosistema, y que eso genera distanciamiento, ¿no? Porque ese aislamiento muchas veces produce, o bueno, esto genera la dificultad para entender al otro, ¿sí? Entender al otro que puede ser un funcionario o cualquier stakeholder, ¿no? Esta cosa de estar aislados, entonces no se genera empatía, y por último no se comprende, ¿no? O no se comprende y no se genera empatía. Bueno, también está vinculado, o esto también produce un estereotipo negativo, que se posa fácilmente en los espacios sociales y políticos. Entonces, las conclusiones generales por ahora de este focus es que esta ignorancia, digamos, acerca del sector privado y su contribución, la ausencia de un mensaje unívoco, ¿okay? Como positivo la habilidad de las marcas corporativas para hablar a sus públicos específicos. O sea, acá hay una gran habilidad que puede ser utilizada para mejorar
si bien o sea, la opinión pública nunca va a estar mapeada por una empresa, pero sí tendría que estar mapeada por espacios que representan a las empresas, ¿sí? Y si la empresa es hábil para generar espacios positivos en sus públicos específicos, ¿por qué no lo podría hacer con la opinión pública desde espacios que atraviesen a todas las industrias, ¿no? O espacios que representen a todas las empresas? Bueno, y esto de aspectos positivos vinculados a la actividad o a la familiaridad que la sociedad tenga con la industria, ¿sí? Ahí, bueno, vemos la misma lógica, ¿no? Mayor familiaridad, mayor imagen positiva, esa correlación. Entonces, algunas sugerencias que también aparecen en estos focus y que me parecen interesantes, digamos, comentárselos. Bueno, primero generar confianza desde el mayor conocimiento, o sea, sin conocimiento y sin suficiente información es difícil construir confianza. Entonces, empezar por informar cuál es la historia, cuál es digamos, el aporte del sector privado al país. No ahora, sino desde siempre, ¿no? Desarrollar un discurso genuino, no vinculado al marketing, sino que digamos, pueda sacarle jugo a todo lo que está en el ADN del sector privado. Tener mayor participación en la conversación pública e intervenir, digamos, con una narrativa propia, ¿no? Que es un poco lo que decíamos con esto de desarrollar un discurso genuino. Bueno, muy bien. Acá terminé mi intención, esto se los comparto después, mi intención era simplemente levantar algunos disparadores, digamos, cuestiones que para mí fueron, esperen que voy a tratar de dejar de compartir. Compartido, acá está. Bueno, o sea, mi interés era un poco de todos los años que vengo investigando al sector privado, empresas en particular, pero siempre desde los espacios corporativos, siempre desde sus vínculos con públicos que no son clientes, y bueno, tener esa mirada. Mi interés era tomar las cosas que a mí me hicieron reflexionar, que me parece que fueron útiles en algunas estrategias, y que, bueno, pueden ayudar, digamos, a la conversación con el gobierno, que es un poco el eje de este nuevo espacio que ustedes inauguran hoy. Genial, Ceci. Mil gracias por darnos este pie para empezar a pensar. La idea ahora es abrir un espacio de charla entre nosotros, así que obviamente la invitación es a que todos podamos hacer los comentarios y preguntas que querramos para seguir profundizando en el tema. Yo simplemente para romper el hielo y hacer la primera, pero después avanzamos con las siguientes, es, como bien decís, el sector corporativo vive mirándose el ombligo, digamos, e indignándose por lo que piensa el otro, digamos, sin tampoco hacer mucho para cambiar esa situación. Recién vos deslizaste un comentario sobre tu opinión sobre el evento famoso de AEA, digamos, ¿no? Entonces quería preguntarte, sobre la base de tus investigaciones, ¿cuál es tu opinión general de la forma en la cual el mundo corporativo se presenta, digamos, ¿no? O hace proactivamente ese tipo de comunicaciones? Bueno, justamente cuando yo veía el formato, antes que de la anécdota, digamos, me parecía un formato que no favorecía a esta generación de familiaridad o de cercanía, justamente, ¿no? O sea, eran periodistas popes sentados en una, digamos, y preguntando, una conversación que parecía más de hace 40 años que lo que hoy está pasando en la sociedad y nos pasa a todos nosotros. O sea, ni siquiera creo que a ustedes por ahí les debe haber gustado, me parece que responde más a un estereotipo justamente de empresa que se distancia, ¿no? Que se distancia, que no pertenece, o sea, que no pertenece y que se recorta del resto de los públicos, ¿no? Entonces, bueno, cuando cayó la anécdota esta, era muy difícil que se pudiera, digamos, revertir lo que causó, que además fue muy explotado, ¿no? En los medios, en algunos casos con mala leche, por supuesto, pero bueno, la dejaron ahí picando y todo daba como para que eso pasara.
Entonces a mí me parece que, a ver, ¿por qué a ustedes les puede interesar mejorar el tema de la opinión pública? Que es muy difícil que lo hagan de manera fragmentada. O sea, la única manera que se puede hacer esto es que un espacio reúna fuerzas y energías para tener una estrategia a largo plazo y poder ir aprovechando esas cuestiones y amasando una opinión pública diferente, ¿no? Entonces, bueno, cuando se piensa en esos espacios, pensarlo desde el nuevo paradigma corporativo, y estas cosas que ustedes mismos dijeron en los focus que hicimos con IDEA, que es intervenir más en la conversación pública. Intervenir más en la conversación pública no se hace de esa manera, sino que se hace de la forma en que hoy se da la conversación pública, ¿no? Genial, Ceci. Bueno, abrimos el diálogo entre todos. Por favor, siéntanse libres de intervenir directamente. Esto es una mesa totalmente abierta. Hay algunos muy educados como Mato y Santi que levantaron la mano, así que arrancamos ahí con Mato, después Santi y después obviamente vayan interviniendo sin problema. Mato. Perdón, apagué la cámara porque estoy con mala conexión. Buen día a todos. Nada, primero, la verdad que buenísimo que podamos trabajar estos temas. Ceci, un placer escucharte como siempre. Una pregunta, un poco haciendo un paralelismo entre lo que creo que sucede entre la dirigencia política respecto a la agenda que plantea y la disociación que percibo que tiene con la agenda de la gente más de a pie, cualquiera sea la categorización que usamos, pero que somos, salvo nosotros, la mayoría de la gente, ¿no? En este punto, porque digo, tiendo a pensar que todo lo que sea lobby y demás, más allá de lo que querramos plantear, va a tener una connotación negativa bastante alta, te diría que en el grueso de la gente. Entonces, desde tu opinión, ¿cuál sería el real objetivo que tendríamos que plantear quienes llevamos adelante esto, a nivel académico, empresario, corporativo? El real objetivo para no plantearnos un objetivo frente a opinión pública, que creo que es una batalla bastante compleja de revertir, y si vale la pena darla, y si no, ¿cuáles serían los ejes que vos crees que realmente serían los valiosos para trabajar en lo cualitativo más que en lo cuantitativo del cambio en lo que se refiere a gestión de intereses? Digamos, a mí me parece que hay justamente en los drivers positivos están los ejes para trabajar, ¿no? O sea, hay, digamos, en esos espacios, la victimización, no digo el mensaje de víctima, porque es algo, digamos, inverosímil, digamos, en algunos aspectos, pero ese crecimiento que tuvo, fíjense lo que yo les decía antes, ¿no? 29%, los empresarios estuvieron en 13%, o sea, es un crecimiento bastante importante. Bueno, ¿qué es lo que analizar? ¿Cuáles son estos factores que, en donde logran adhesión, ¿sí? No solamente la opinión pública, que es muy importante, está bien que es una batalla muy difícil de dar, pero digamos, siempre tengamos en cuenta que es muy importante estar mirando eso, tomarlos como ejes estratégicos y como mensajes de comunicación. Yo no soy experta para nada en comunicación, no sé, pero a mí siempre me llamó la atención, digamos, cómo existen en algunos momentos, o sea, porque hay un pensamiento bastante instalado de que la opinión pública argentina o la sociedad argentina es antiempresa, ¿no? Es antiempresa y es muy difícil moverla de ese lugar. Y bueno, eso no es así. Eso no es así. Aparte hay un montón de elementos, no solamente los estudios de opinión, sino un montón de elementos para tomarnos de que eso no es así, porque tuvo, digamos, fue pilar del crecimiento de la Argentina durante tiempos bastante interesantes. Así que hay un montón de cosas donde agarrarse. Entonces, yo tomaría esos factores positivos y bueno, y sí, digamos, ya ahí la definición de ámbitos,
me parece que sí, que el académico, por supuesto, es un ámbito muy importante, pero también esto de la imagen pública, ¿no? Poder estar en espacios de mayor difusión y en la conversación pública con un mensaje que unifique, digamos, de alguna forma, aspectos de la empresa como categoría, ¿no? No me limitaría a espacios tan reducidos que volverían de alguna manera a replicar lo que se le critica, ¿no? De hablar con poca gente o de hablarse para sí mismo. Gracias, Ceci. Gracias, Ceci. Yo tomo, y una alegría verte y compartir con todos, tomo un poco lo que planteaba Matías. Celebro, por un lado, digo, el arranque, y hiciste una alegoría casi bíblica, ¿no? Hablaste de la maleza y se me aparecía la parábola del sembrador, digo, porque suerte que no arrancamos sembrando sobre piedra, ¿no? Por lo menos hay una esperanza que hay una posibilidad de mejora, ¿no? Me parece muy importante eso. Yo, en lo personal, la pregunta, en función de lo que decía Mati, es, que es algo que a mí lo puse en la conversación en el proceso del decálogo y en el armado de esto con todo el equipo, es la manera de derribar los estereotipos, los lugares comunes. Y pongo dos ejemplos concretos de participación público-privada donde realmente hay diferencias, y ahí voy a la pregunta, si considerás que uno tiene que ir a las bases en función de esa vinculación, ¿no? Uno ve el evento de RIL de este año, donde hubo una presencia realmente muy importante por parte de empresas y compañías, y te diría casi todo el arco político de intendentes de todo el país, ¿no? Intendentes de ciudades grandes, ciudades chicas, con una ONG que arrancó casi con una computadora y un teléfono, y hoy es un think tank muy fuerte para los municipios en el interior del país principalmente. Y después ves IDEA, que muchos de nosotros participamos la semana pasada, y que ustedes trabajan también con ellos, donde quizás se ve esa foto más más endogámica, ¿no? Más de hablarnos a nosotros mismos, o a las compañías, ¿no? Y si la pregunta concreta es, si vos no considerás que el modelo de RIL, de ir más a las bases, de trabajar más en función de esos actores directos y no en las grandes estructuras, es el cambio, para no caer en una articulación público-privada, te diría que endogámica, ¿no? Esa es un poco la idea. Sí, yo, digamos, con respecto a esto, sí, creo que también me gustaría que ustedes opinen, porque son los expertos en comunicación, ¿no? Pero sí, IDEA es justamente es ese espacio donde se hablan a sí mismos, típicos, lo vi un poquito más relajado, pero siguen sin aparecer otros actores, ¿no? Y me parece que eso no contribuye justamente a derribar los estereotipos. Además, con la difusión que tiene, ¿no? Es un espacio ideal para exponer el nuevo, digamos, paradigma empresario, si se quiere, por más que esto suene a veces marketing también, hay algo de real en todo eso, y también hay muchas cosas, digamos, positivas que son reales. Me parece que es un buen espacio para difundir. Con respecto a cuál es el mejor formato, la verdad yo no lo desconozco. Lo que sí me queda clarísimo es que la manera tradicional de relacionarse con gobierno, que es básica, además elemental, y que no pueden escapar de eso porque es lo que hay que hacer, no es suficiente para que esa relación sea efectiva en los momentos que se necesiten, ¿sí? O sea, que más se necesiten. Es efectiva en determinados contextos, en determinadas situaciones, es básica, es lo que hay que hacer, sin eso no se puede hacer nada, pero no es suficiente y la empresa no logra
la suficiente robustez para influir en cuestiones que son de mayor importancia, ¿no? O de mayor peso. A mí me parece que es como que está a mitad de camino todavía el relacionamiento con gobierno, pero creo que también está a mitad de camino porque gobierno que solamente mira la opinión pública sabe lo que pesa la palabra empresaria en la opinión pública, ¿no? Que es menos del 30% de valores positivos de confianza. Gracias. ¿No? Ahí Hernán había levantado la mano, Hernán Charosky, no sé si está, porque está con la cámara apagada, no sé si está por ahí. ¿Está? Ah, Acá está. estoy. Acá estoy. Bien, No, muy bien. mayormente mi pregunta iba en un sentido muy parecido al de Matías y no me quería repetir, pero quizá tenemos la oportunidad. Yo no soy del ámbito de la comunicación, yo soy del sector público, del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, de un programa de colaboración y diálogo y construcción de consensos que tiene particularmente una plataforma de diálogo entre el sector público y el sector privado sobre integridad. Y en una línea parecida con lo que es el objeto, además de este grupo, me interesaba saber hasta qué punto en la combinación de lo cuantitativo y de lo cualitativo que presentaste, la imagen negativa en cuanto a la visión de aprovechadores, digamos, la visión caricaturesca del sector privado, se basa, si lo podemos saber, en narrativas más o menos reales, más o menos racionales, o en imaginarios muy, muy distorsionados, porque eso también va a impactar en la capacidad de que lo que hagamos acá sirva efectivamente de algo, ¿no? En general, digamos, la gente para hablar de la empresa tiene que tomar referencias muy concretas, ¿sí? Es todo anecdótico, todo gira alrededor de la anécdota. Digamos, cuando se pregunta la empresa en abstracto, hay poco contenido, mucha dificultad para poder opinar, ¿sí? Es como que tenés que intervenir para que pueda opinar sobre la empresa en abstracto. Cuando empieza a entender lo que se le está preguntando, recurre a anécdotas, a dónde trabaja tal o a dónde trabaja tal otro, ¿no? No aparecen referencias generales, como por ejemplo, vos, si pregunto sobre sindicatos, van a aparecer un montón de cosas, ¿no? Bueno, acá recurren a esa anécdota. Entonces, en lo negativo puntualmente, las anécdotas tienen también cuestiones positivas, ¿no? Digamos, están las dos cosas, pero cuando aparece lo negativo, bueno, aparece el caso de un amigo empresario que se llenó de guita y que cerró y se fue del país. Entonces otro le dice, bueno, pero capaz que le fue mal porque el país es un desastre. No, al empresario nunca le puede ir mal, al empresario siempre va a ganar, ¿sí? Entonces, ahí a eso me refiero. O sea, ¿por qué dejar, digamos, que la opinión se construya a partir de elementos tan básicos, como decís vos, tan que giran alrededor de estereotipos tan poco sustanciales? ¿Sí? Ese es el nivel de análisis que se hace vinculado a la empresa. Hay poca narrativa, hay poco discurso, ¿sí? Y hay poca conceptualización. Eso vos decís, qué lástima, ¿no? Porque con la historia que tiene el sector privado en Argentina, con lo que significa, bueno, ¿por qué eso de alguna manera no está dentro del discurso de la gente? Adrián, creo que habías levantado la mano vos, ¿no? Adrián Arroyo. Sí, gracias, Pablo. Hola, Ceci, ¿cómo estás? Estoy con una conexión muy, muy mala. Estoy justamente en mi ámbito, que es el universitario. Estoy en el aula y la verdad que tengo muy baja señal. Y en este espacio en particular no tenemos internet. No, yo quería un poco, Ceci, el año pasado tuviste la oportunidad de compartir conmigo un espacio áulico donde parte, digamos, de esta cuestión de la mala percepción que existe y de la poca narrativa que el sector privado tiene construido con respecto al impacto que tiene en términos sociales, en términos económicos, en términos de desarrollo, en términos históricos. Lo vivenciaste conmigo y
una inquietud que me preocupa. Yo estoy, mi ámbito es el académico, hace 25 años que doy clases y estoy en 5 universidades en este momento, ¿sí? Públicas y privadas. Se cortó. Se le cortó, me parece. Sí. Debe estar en la Ahí pública o en la volviste. privada ahora. Hay que ver. Se cortó. Ahí está, ahí volvió. Se te cortó, Adrián, si querés retomar. Estoy en la pública, Ceci. Ah. Sí. Bueno, pero hay públicas y públicas, no importa. Y la cuestión es que no, obviamente. Y algo que percibo con cierto grado de preocupación es que, digamos, en este momento en las aulas, sobre todo en las carreras vinculadas a comunicación y relaciones públicas, la mayoría de los alumnos son centennials y el último resabio de los millennials jóvenes que quedan, ¿sí? Y la realidad que ese sentimiento anti-empresa, anti-sector privado, es como muy latente, ¿no? Toda la movida ambientalista es muy fuerte, tiene un peso específico tremendo en la ideología de los millennials y de los centennials. Al político en general se le permiten, se le perdonan más conductas, más comportamientos. Hay como una lógica más normalizada del comportamiento del político, y con las empresas se tiene muy bajo nivel de permisividad y se las culpabiliza permanentemente de una gran cantidad de los problemas que tiene la sociedad, la economía, etcétera, etcétera, ¿no? Me parece que hay un trabajo pedagógico muy importante que hacer con nuestros jóvenes en el ámbito académico, en esto que dice Ceci, y creo que este grupo en particular tiene una responsabilidad precisamente, no solo con sus tareas empresarias, sino también con trabajar y bajar más al ámbito académico para hacer pedagogía, ¿no? En este sentido. Me parece que es una deuda pendiente en este momento, de la cual nosotros, los docentes, también somos responsables y tenemos cierto grado de culpabilidad por ahí, en que no se esté cambiando esta percepción que el alumnado juvenil tiene. Obviamente no es todo, pero una gran mayoría, ¿sí? Así que nada, quería... Bueno, tenemos ahí paciencia a la conexión. Ahí se le cortó directamente. Sí, no, ahí está, ahí volvió. Ahí volviste, Adrián. Sí, no, pero ya está, cierro ahí porque se me va a volver a cortar. Estoy en una muy mala posición acá. Listo. ¿Show? No sé si querías. No, digamos, me parece que está bien. Me parece que el Consejo es una buena plataforma para plantearse, digamos, por dónde arrancar, ¿no? Por dónde arrancar, qué cosas se pueden hacer, que no sea empujar un elefante que quiere ir para otro lado, ¿no? Pero hay como decía al principio, hay alguna fertilidad, digamos, como para meter una semilla, y sobre todo va a haber un movimiento muy crítico al sector público, digamos, ahora viene como un contraciclo vinculado digamos, a la imagen del sector público, no del gobierno, sino del sector público, ineficiencias, gasto. Si ustedes ven, cada vez se habla con menos barreras sobre privatizaciones de nuevo, ¿no? O sea, hay un discurso que está cambiando. Entonces, me parece que es un momento ideal. Si bien este espacio es, bueno, cómo convertimos al lobby en una práctica, bueno, tiene que ver con todo esto, ¿no? Las aulas son buenos espacios, pero bueno, tiene que haber como una multiplicación, ¿no? De canales y de actores. Y me parece que no es... está facilitado eso por el nuevo contexto, eso es lo que quiero decir. Tendría que ser aprovechado. ¿Show? ¿Querés tomar palabra? Sí, gracias, Pablo. Hola, Ceci. Quería preguntarte si cuando se hace la encuesta y cuando se le pregunta a la gente sobre la opinión de los empresarios en general,
si se asocia a la marca o si cuando se menciona una marca esto morigera, suaviza o hace cambiar la perspectiva o la visión de algo. No sé si se entiende la pregunta. Sí, sí. Bueno, Sí, eso. sí. Sí, sí, fíjate que, digamos, hay un muy buen trabajo de marca con los públicos de interés próximos, ¿sí? La marca corporativa. Lo que pasa es que son diferentes niveles. Por ejemplo, los resultados que yo mostraba por industria es opinión pública. Y fíjate cómo cambian todos los parámetros. O sea, vos preguntás por empresa y podés tener 35%, ¿no?, de positividad. Ahora pregunto por empresa, cómo contribuye la confianza en empresas del sector agropecuario, y te duplica. O sea, a medida, digamos, ya no existe digamos, el concepto de confianza en una empresa con nombre y apellido. Sí, podrías preguntarle a los colaboradores o en la cadena, cuánto confían en esa marca. En opinión pública, sí, se puede preguntar el concepto de confianza en marcas, pero bueno, te diría que no es un indicador que digamos, sirva para algo. ¿Por qué? Porque vos medís cada vez de manera más conceptualizada para saber en qué cancha te vas a mover como marca, ¿sí? ¿Qué techo tenés para trabajar y qué piso tenés para trabajar? Claramente, digamos, todas las estrategias que las empresas han venido desarrollando, vinculadas a los clientes y a sus públicos de interés, les están dando muy buenos resultados con eso, ¿no? Con sus públicos. Ahora, digamos, la empresa en la opinión pública es otra historia, ¿no? Ahí te bajan todos los valores. Te bajan todos los valores. Inclusive cuando hay una crisis, y vos vas, digamos, hay casos de empresas que tienen una crisis reputacional complicada, cortes de rutas, lo que sea, bloqueos de planta, y vos vas y preguntás en la localidad, y a veces ni saben el nombre de la empresa. No lo saben, no les importa. Porque ahí lo que predomina cuando hay una crisis reputacional en opinión pública es lo que piensan de la empresa en sentido general. Claro, ok, gracias. Gus, estabas vos, Gus PH. Bueno, hola Ceci, hola a todos. Estuve en la famosa reunión de AEA y el que estaba sentado al lado mío, que era Hernán Lacunza, dijo, ahí Brown acaba de hacer un título, porque fue muy notorio, digamos, ¿no? Cuando lo dijo, nos dimos cuenta enseguida todos de que eso iba a ser muy controvertido, digamos. Y es cierto que tienen ese esquema, ese formato, del cual no pueden salir porque están satisfechos. Yo hablo mucho con el director ejecutivo de AEA, hablamos antes de que se haga esta edición de esa reunión, que además AEA es muy convocante, digamos, entonces es como muy, muy interesante desde ese punto de vista, porque si, bueno, ya sabés que va a haber atención, que van a ir todos, que lo van a cubrir, digamos, entonces, pero no hay manera de que salgan del formato, porque están todos cómodos, digamos, en ese formato. Por más que a lo mejor este año la metida de pata ayuda a repasar. Alguna vez hablé con ellos también, es algo que a mí me parece interesante, y porque además es algo que me gusta, pero realmente me parece interesante, lo que le falta al sector empresario, desde las cámaras, sobre todo desde las cámaras, es intervenir en las narrativas culturales. Yo fui a ver la semana pasada una película que se llama El Gerente, que se estrenó ayer. Como saben, soy crítico, entonces la vi como en la función para críticos. Y ahí está reflejado el mundo de la empresa, ¿no? Es en Noblex. El protagonista es un gerente de Noblex, un gerente de marketing, pero está el gerente general, hay una abogada supuestamente en el directorio que la hace Carla Peterson, digamos. Es una gran oportunidad para intervenir en el guión. Cosa que no se hizo porque
si bien hay está simulado el funcionamiento empresario, y para el gran público va a pasar como que es así, yo como trabajo adentro de una empresa me doy cuenta, digamos, que hay cosas que están mal planteadas, digamos, ¿no? que está planteado de una manera fantasiosa, digamos. Y es una gran oportunidad, porque no hay manera, sino, me parece que de todas maneras va a servir. ¿De acuerdo? La gente la va a ver y va a servir. Me llamó mucho la atención que se use la marca, porque es así, hablan de Noblex todo el tiempo en la película. No sé si estuvo o no involucrada en el guión. Pero esos lugares, en las narrativas culturales, son muy importantes, y las empresas el cine, la televisión, digamos, hace unos años hubo otra gran oportunidad, una serie de Telefe que se llamaba Educando a Nina. El padre de Nina, la protagonista, era Juan Leirado, y era un empresario. Y no le pasaban las cosas que le pasan a los empresarios, digamos. O sea, no tenían problema para pagar los impuestos, digamos, no estaban presentes los temas de la empresa. Entonces, yo creo que ahí hay una oportunidad, sobre todo para trabajar a partir de las cámaras. Porque en ese lugar, cuando interviene la opinión pública, son pocas las formas que las empresas tienen de llegar con esa calidad de comunicación, digamos. Porque después todo lo demás es lo que hacemos nosotros o lo que hace el marketing, ¿no? Pero hay que entrar desde otro lado, ¿no? Uno, cuando lo ve desde tu óptica, Ceci, te das cuenta que fallamos mucho, digamos, ¿no? Cuando lo ves, nos quedamos por afuera de lo que llamamos la felicidad con la emisión, una vez que hicimos un buen folleto, etcétera, etcétera, no sabemos qué es lo que pasa con esa comunicación. Quedó lindo y ya está, para nosotros está perfecto, pero digamos, los efectos que produce, cómo es recibido, etcétera, no. O qué pasa en otro nivel, digamos, no solo si lo recuerdan y qué les pareció, sino en otro nivel, qué cosas, qué cambio de hábitos produjo, etcétera, etcétera. Así que me parece que ahí hay muchísimas oportunidades. No sé ni cómo, no sé si se necesita otra generación de empresarios, digamos, la verdad que no lo sé, pero esa es una batalla para dar en la opinión pública, digamos, en la opinión pública a partir de objetos culturales. Te sumo un condimento, Gus. Perdón, Ceci, uso solamente un condimento que va directamente relacionado con este espacio, digamos. Cuando fue la serie El Lobista, justamente, el tipo era un delincuente, digamos, directamente. Exacto. Sí. A ver, en realidad Gustavo me robó, perdóname Cecilia, ¿cómo te va? Marisa Ramos. Hola. Iba concatenada a lo tuyo, Gap, cómo la construcción de estereotipos, digo, está anotado, porque lo pensaba, en realidad la opinión pública, más allá de los empresarios, pensando en los lobistas, está construida la imagen en la opinión pública a través de las narrativas culturales de serie y cine. Nacional, El Lobista, House of Cards, Borgen, Gracias por Fumar, Mrs. Lohan. Así que bueno, en realidad Gustavo me intervino como introducción a mi planteo. Entonces, como me lo sacó ese tema, ¿alguna vez, Cecilia, has trabajado eso? ¿Alguna encuesta o conoces alguna donde puedas más o menos tener una idea de cuánto la cultura audiovisual influye en estereotipos de profesiones no muy conocidas? También los pasa a los relacionistas públicos en general, ¿no? Es el bolichero, es el que acerca futuras botineras con futbolistas. Y si no hubiera alguna investigación al respecto, si alguna vez indagaste los periodistas cuál es la mirada que tiene de los lobistas o de asuntos públicos en general en nuestro país. Gracias, Cecilia. No, digamos, así relacionado no, sí me llamó la atención en determinado momento que la mayoría de las películas ponían como malo a los laboratorios, ¿viste? Había una serie de películas donde aparecía, dice que estaban los narcotraficantes, o qué sé yo, bueno, aparecían los laboratorios, mucha película de eso, y en un momento me pareció que estaba impactando el tema, como que el laboratorio había dejado de ser una industria inmaculada, de alguna manera, para ir aflojando en sus niveles de valoración en la opinión pública, y yo pensé, por la mía, que a lo mejor tenía alguna incidencia eso.
simplemente, y sería súper interesante verlo, pero seguramente existe esa incidencia. No, con respecto a lo que dicen de las industrias culturales, yo me acuerdo cuando, y siempre la nombro, la campaña de el Bicentenario, que eran diferentes marcas corporativas, que no sé cómo se juntaron, ni cómo lo financiaron, ni nada, que contaban la historia de cuando habían llegado a la Argentina, Telefónica, que había llegado en tal año, y que vinieron los primeros profesionales en tal época, después cómo había surgido el logo de... el pan lactal que tenía una flor, ¿cómo se llamaba? Fargo. Fargo, cómo había surgido, que surgió por el hipismo. Todo eso se contaba o sea, había una asociación entre las empresas y el contexto histórico, ¿sí? Que me pareció maravillosa esa campaña. Bueno, a mí me parece que es súper interesante eso y recuperar la historia de la empresa. ¿Sí? Acá hay un fenómeno también que incide muchísimo, que es el peronismo, digamos. La Argentina hubo una Argentina preperonista, sin connotación negativa para nada, pero ahí es donde, por millones de motivos, que no voy a analizar ahora, pero hay una posibilidad de recuperación de una línea histórica que también tiene momentos exitosos y que es donde florecieron, digamos, muchas empresas argentinas. Después empieza como esta mayor competencia entre lo que es lo público y lo privado, ¿no? Pero bueno, sí, me parece súper interesante esto que comentan, como para tomarlo. Tampoco tengo idea cómo se haría, ¿no? No sé si tenemos algún otro comentario, alguna pregunta, si no estamos ya sobre la hora. Nada. ¿Silencio? Bueno, bien. Bueno, nada, para cerrar simplemente, Ceci, la verdad es que, como varios comentaron, súper rica la presentación y nos sirve mucho como punto de partida de este espacio que estábamos esperando durante tanto tiempo. Nos llevamos un montón de insumos para la discusión y a todos, bueno, mil gracias, Ceci, y a todos la invitación es a que sigan conectados. Seguramente haremos una próxima actividad de acá unas semanas. Ya estamos acercándonos a fin de año, así que quedará una o dos actividades como mucho, y el año que viene sí, cuando retome bien la actividad, empezaremos fuerte para darle mucha vida a este espacio que tanto necesitamos en la profesión. Así que muchísimas gracias a todos, especialmente a Ceci. Sí. Gracias por haberme invitado hasta al primer encuentro. Bien. Bueno, muchas gracias a todos. Nos vemos. Tengan un buen día. Chau, chau. Chau, Ceci, gracias. Chao, gracias a todos. Gracias, Pablo.